Hola Esteban, ¿cómo vas? ¿Qué te pasa? Te veo triste. Hola Dani. Sí, la verdad es que últimamente me han estado pasando muchas cosas y todo me tiene preocupado. Tranquilo. No te preocupes, la solución la vamos a encontrar hoy en nuestro podcast. Domingo acá en la iglesia, pasión por su presencia, Día del Señor, y queremos entregarles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los hermanos. Estamos junto a nuestro pastor Mauricio Quiroga. Mi pastor, como siempre es un gusto todos los días domingos. Un saludo para todos nuestros hermanos. Muchas gracias, qué gusto poder compartir este tiempo. Esperamos que este podcast sea de edificación para tu vida y sobre todo que encuentres la solución que estabas buscando. Dentro de todos los problemas que siempre pasamos en nuestra vida cotidiana, pastor, existe algo demasiado importante que afecta a todas las personas, como lo es la ansiedad. La ansiedad, la preocupación de qué pasará mañana, qué sucederá mañana, qué va a pasar el próximo mes, cómo voy a sobrevivir, qué es lo que voy a hacer en el trabajo, cómo van a estar la situación de salud de nuestras personas. Ese es el tema y la pregunta del día de hoy. Sí, cuando hablamos nosotros precisamente de las emociones, una de las emociones imprescindibles que hay que trabajar es precisamente el tema de la ansiedad. Ese exceso de futuro que nosotros como humanos generalmente tenemos. ¿Qué va a pasar mañana? Y si me va mal, porque te comento una cosa. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de un problema en donde nuestro exceso de futuro se va a un 80% de pensamientos que van a la negatividad. Dentro de la ansiedad se forma el estrés, existe la preocupación. Nada nos contenta, no podemos estar tranquilos con eso. ¿Cómo afecta en este sentido la ansiedad a la vida de la persona, de los cristianos? Bueno, en realidad es el tema un tanto al revés. El estrés, el exceso de estrés nos lleva a un tema de ansiedad. ¿Ya? ¿Sí? Cuando nosotros estamos completamente estresados y no hemos prestado atención a la preocupación de hoy día, al que pasará más despuesito, y si tengo que hacer esto, las ocupaciones, la frustración, la falta de perdón, las decepciones, todo eso nos lleva a una acumulación. Cuando ya esto se ha acumulado es cuando expulsa un producto que se llama ansiedad. Yeah. Y ya, claro, obviamente es un trastorno emocional que nos lleva a enfermarnos y a estar continuamente preocupados. Es decir, que es como cuando tú aplastas el acelerador de tu carro y ya luego, por más que tratas de quitar el pie del acelerador, ya permanece, se queda totalmente aplastado. Entonces las emociones no te dejan en paz, el pensamiento se empieza a elevar, cerca de 20,000 pensamientos vienen a tu vida, cuando lo normal, común, es que nosotros tengamos entre 6,000 y 8,000 pensamientos diarios. Nosotros, en lo que tiene que ver la ansiedad, pensamos que a veces es un problema únicamente que se ha inventado, que ha existido recién, pero es algo que ya viene desde tiempos inmemoriales, tiempos anteriores. Incluso la palabra del Señor también nos manifiesta en Salmo 73:21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Sí, precisamente ahí está una de las causas por las que viene la ansiedad. Cuando tienes amargura, cuando has dejado que esas emociones negativas vengan a tu mente, invadan tu corazón, y entonces automáticamente, como comúnmente decimos en la sociedad, no te calienta ni el sol, ¿no? Ya. Entonces, eso hace que todo se ponga negro a tu alrededor, sombrío, un futuro sombrío, no te complace ni la música, ni la compañía, ni los planes que tú tienes. Ya no hay sueños, sino que simplemente estás estancado dentro de lo que estás sintiendo en ese momento. Pastor, ¿para la ansiedad tiene algo que ver la falta de perdón? Claro que sí, totalmente la falta de perdón. De hecho, cuando habla el Salmo 73, dice: se llenó mi alma de amargura. Yeah. Entonces, esa amargura viene como producto de que no gestionamos un perdón. A veces pensamos que cuando perdonamos, nosotros le hacemos un beneficio a la persona que nos ofendió. Pero en realidad es al contrario. Me estoy haciendo yo el beneficio, porque yo soy el que estoy quedando libre de ese sentimiento que me va a dejar atrapado quizás por toda la vida. En este punto, ¿cuáles son las causas de esa ansiedad? ¿Qué es lo que produce la ansiedad?
como veamos nosotros ahí, Pablo decía a los filipenses, por nada estéis afanosos. Ya. El exceso de trabajo, el no detenernos un momento, el no darnos espacio para poder tranquilizarnos, ni para poder pensar, ni para poder meditar o descansar, simplemente descansar, hace que nuestro cuerpo empiece a acelerarse y automáticamente entra en un cansancio crónico, y ese cansancio crónico se deriva para todas estas enfermedades. Puede ser ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno que nosotros veamos hoy. Incluso el trastorno obsesivo compulsivo es parte de un exceso de ansiedad. Pastor, durante la prédica usted manifestó algo importante. El corazón es engañoso. Engañoso es el corazón. ¿Cómo nos afecta nuestro corazón? ¿Cómo nosotros nos autosaboteamos con nuestro corazón por este problema de la ansiedad? Es importante saber que, bueno, la sociedad siempre te dice, ¿no? Sigue tu corazón, sigue tus pensamientos, sigue tus sentimientos. Las tu emociones. corazón nunca se engaña. Pero la palabra del Señor nos dice que el corazón es engañoso porque está basado en emociones. Casi siempre las emociones tienden a exagerar las cosas que son en la realidad. Cuando tú en tu pensamiento sigues almacenando cosas, obstáculos, rencor, iras, lo que sea, el gigante, mientras tú lo tienes y no lo sacas, no lo gestionas, se va haciendo cada vez más grande. Entonces el corazón empieza a engañarte y te hace ver cosas que en realidad no son, o te hace sentir cosas que en realidad no son verdad. Hemos analizado en este día y en este podcast la ansiedad, qué es lo que produce la ansiedad, cómo relaciona la Biblia a la ansiedad. Pero ahora, pastor, ¿cómo ponemos fin a esa ansiedad? ¿Cuál sería la clave? Mira, a mí me encanta este versículo porque te comento que 5 años lidié con esta enfermedad. Ya. Y si yo hubiera sabido que la parte fundamental estaba en la palabra de Dios y la solución es tan sencilla que hasta parece demasiado increíble, ¿no? Mira lo que dice Pablo a los filipenses, y esto fue lo que a mí en realidad me ayudó. Primero dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones. Entonces, cuando tú le pones delante de Dios tus peticiones, pero además también empiezas a hablar, empiezas a quitar tus gigantes que tienes en tu mente, los empiezas a poner en la realidad que son. Yeah. ¿Por qué? Porque tu mente tiende a exagerar las cosas malas más que las buenas. Las cosas malas empiezas a exagerar y se te va acumulando, y cuando tú no las hablas, no las pones en la real dimensión. Entonces te empiezas a imaginar cosas y cosas y cosas, y se van acumulando y tus pensamientos se van obstruyendo. Entonces ahí es importante saber que necesitamos hablar con Dios y también con un consejero, con alguien que en realidad valga la pena, no con cualquier persona, porque no es una cuestión de desahogarnos, es una cuestión de saber qué tengo que hacer y conseguir una guía. No es suficiente cuando alguien te dice, bueno, tranquilízate, o cálmate, porque la ansiedad no es eso, ¿no? Ya. Es en este punto es como cuando nosotros nos estamos desahogando. Necesitamos entonces desahogarnos, conversar con alguien. También manifestaba, pastor, no minimizar los problemas, no minimizar las cosas. En ese punto, ¿cómo ayuda a combatir la ansiedad? Es importantísimo saber que cuando alguien está padeciendo de ansiedad, o simplemente cuando alguien está teniendo un problema, no podamos nosotros decirle al otro, por esa simpleza te preocupas. ¿Por qué? Porque hay cosas que para otras personas son una montaña, lo que para nosotros es muy sencillo. Claro. Para mí a lo mejor no sea tan difícil perdonar, pero para otra persona se le vuelve una montaña. Entonces es necesario saber e ir a investigar y preguntar qué es lo que está sucediendo en realidad en el corazón, en la mente de esa persona, para yo poder identificar cuál es el proceso de salida. En todo esto, cuando nosotros queremos conversar con alguien, cuando nosotros queremos desahogarnos, no es lo mismo, no hay una misma relación cuando nosotros pedimos a Dios. La importancia también, mi pastor, de saber pedir. ¿Cómo tenemos que pedir para acabar con la ansiedad? A mí me encanta esta parte porque, mira,
Cuando Jesús le preguntó a un ciego, que era obvio quizás para muchas personas, le preguntó, se acercó a él, dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ya. Parecería ridículo pensar que Jesús decir, bueno, es obvio, ¿no? O sea, es que quiero recibir la vista. Quiero ver, claro. Así es, pero da la casualidad que en muchas ocasiones no sabemos qué pedimos. ¿Y sabes cómo llegué a esta conclusión? Por la misma Biblia. Cuando Juan y Pedro se acercaban a la iglesia por la puerta de la Hermosa, había un paralítico, que él no estaba pidiendo sanidad, él estaba pidiendo una moneda. Él estaba pidiendo plata. Y eso es el problema, que cuando tenemos nosotros ansiedad, preocupación, no sabemos nosotros qué mismo nos pasa y qué estamos o qué queremos pedirle a Dios. No tenemos claridad. Entonces por eso hoy el Señor te dice a ti y a mí y a todos los que padecemos en algún momento, ¿qué quieres? Pon en realidad qué quieres que haga el Señor por ti. Ahí se despierta fe y las emociones empiezan a gestionarse de mejor manera. Entonces también podríamos relacionar a un punto de que tenemos que conocernos a nosotros mismos, analizar nuestra situación y ahí sí saber qué pedir o saber qué decir, porque la palabra también tiene poder. Sí, por eso es importante. El consejero te va a guiar a este punto. Que es el Espíritu Santo, también te va a guiar al mismo punto, a diagnosticar qué mismo te pasa, porque en el medio de la maraña o de la cantidad de pensamientos que se te vienen, se te va el pensamiento objetivo. Entonces, cuando gestionas, hablas con un consejero, hablas con tu mejor amigo, con tu esposa, con tu esposo, porque a veces nos callamos tanto y nos reprimimos tanto que hasta ocultamos a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hijos, les ocultamos las cosas que estamos viviendo. Entonces es necesario que al hablar nosotros dimensionamos, pero también conseguimos la guía y la dirección que Dios quiere para nosotros para salir de ese problema de ansiedad que tenemos. Pastor, el ocultar las cosas, quedarse para uno mismo, también nos carcome por dentro. ¿Cómo es la reacción en este caso? ¿Cómo nos afecta físicamente a nuestro cuerpo? De hecho, miren, esto no es nada nuevo, porque cuando tú leías el Salmo 73, hablaba de que la amargura producía unas pulsaciones en el corazón. Precisamente son esos síntomas. Yo sentí esos síntomas cuando tenía ansiedad. Las pulsaciones del corazón por la preocupación que yo tenía. Pero también el mismo salmista parece que pasaba por una etapa de estas, porque mira lo que dice el Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día. Hay un estudio médico en donde se define que el 70% de las enfermedades son de origen emocional. Diabetes, presión sanguínea, tipos de problemas con huesos, problemas de cáncer. Dicen que el 70% del cáncer viene derivado de un problema emocional. Entonces, son cosas serias, hay que investigar y no tomarla a la ligereza cuando nosotros definimos una emoción que tiene que ser gestionada. Claro, la verdad que ahora uno de los males más grandes se le relaciona al estrés. Y ya sacamos una conclusión de dónde viene el estrés, la ansiedad y todos estos problemas. Bueno, mi pastor, entonces para todos los hermanos que nos están viendo y siempre están pendientes de nuestro podcast, no se olviden. Tenemos que desahogarnos, tenemos que hablar. Y qué mejor aquí en nuestra iglesia, en Pasión por su presencia. Porque en Pasión por su presencia hay un lugar para ti. Para ti. Qué gusto. Amén.